Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Aquí seguimos, todo el equipo de la noche de COPE, desde el sur de España, desde Málaga. Uno de los colaboradores de este equipo, José Manuel Frías, ya está aquí en el estudio. Hoy nos va a contar un suceso ocurrido no hace demasiado tiempo. Fue en el año 2007. La noticia dio la vuelta al mundo. Un suceso conocido como la masacre de Virginia Tech. Y justo después, para rebajar tensiones, nos iremos al cine de la mano de Jerónimo José Martín. ¡Ojo! Que hay vida más allá de 8 apellidos catalanes. Se estrenan esta semana también, por ejemplo, la francesa Conexión Marsella o Life, la nueva película del protagonista de Crepúsculo. Y en una hora nuestro homenaje a la música. Vamos a repasar, ni más ni menos, que lo mejor de Tina Turner, que en unos días va a celebrar sus 76 cumpleaños. Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias. La noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Se trata del peor atentado en una universidad de toda la historia de los Estados Unidos. La masacre de Virginia Tech, ocurrida en el Instituto Politécnico y en la Universidad Estatal de Virginia, el 16 de abril de 2007, se saldó con 33 muertos y 29 heridos. El autor de la matanza fue el estudiante surcoreano Cho Sung-hui, de 23 años. Has violado mi corazón, has destrozado mi alma y has torturado mi conciencia. Me enseñaste a tener una vida patética que ahora se extingue. Gracias a ustedes yo muero como Jesucristo para inspirar a las nuevas generaciones de pobres y débiles. La masacre fue un acto totalmente premeditado. El asesino había comprado 2 semanas antes 2 pistolas semiautomáticas, lo que demuestra la falta de espontaneidad, además del tiempo que tuvo para planear el tiroteo. Todo comenzaba a las 7:15 de la mañana. Con las armas en la mano, se dirigió a la residencia de estudiantes, donde provocó las 2 primeras muertes. Después, vendrían las demás en el departamento de ingeniería. Culminando su plan, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Aseguran los investigadores que el criminal había sido vejado en numerosas ocasiones por sus compañeros, o que posiblemente fue víctima de abusos sexuales en su infancia, lo que habría provocado una fuerte psicopatía.
En todo caso, Cho Sun-hui había estado inmerso en diferentes tratamientos psiquiátricos. Hoy abrimos el expediente de la masacre de Virginia Tech. José Manuel Frías, escritor e investigador, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Es posible que, aunque existan otros motivos paralelos con la historia de nuestro personaje de hoy, de este Cho Sun-hui, nos enfrentemos a un caso de acoso escolar con enormes consecuencias? Un acoso por parte de sus compañeros que va creando en este individuo un odio hacia sus semejantes, un odio que va creciendo dentro, a veces de manera absolutamente oculta, pero que puede explotar de forma contundente en cualquier momento, en este caso provocando que la víctima, empuñando un arma, se convierta en todo un verdugo. José, ¿por qué no me cuentas cómo fue la experiencia de Cho Sun-hui con sus compañeros de universidad? Pues en este caso se unieron varios elementos adversos. Por un lado, su origen coreano. Él había nacido el 18 de enero de 1984 en Seúl, en Corea del Norte, pero su familia, cuando el muchacho tenía solamente 8 años, emigró a Estados Unidos. No sabemos por qué su nacionalidad empieza a ser motivo de burla por parte de sus compañeros, que constantemente hacían mofa de su aspecto oriental. Por otro lado, y precisamente por ese origen coreano, hablaba muy mal el inglés, y esa manera dificultosa de comunicarse aumentaban las risas del resto de los chicos del campus. Y para rematar todo este cóctel, se le había diagnosticado autismo, pero un autismo con ramalazos de violencia. Normalmente se aislaba del resto de compañeros, pero cuando estos intentaban acercarse, ya fuera con buenas o con malas intenciones, él actuaba de manera agresiva, tanto verbal como físicamente. Incluso entre los suyos, en el entorno de su casa, de su familia, llegó a provocar pequeños incendios como una especie de reflejo de su ira hacia los demás. Más allá de su deficiencia mental y de su carácter, las burlas de sus compañeros siguieron martilleándole, lo que suponía un agravante en su persona. Y fíjate, en una nota de su puño y letra encontrada en el lugar de la masacre, aparecía el siguiente mensaje: a ustedes simplemente les encantaba crucificarme, les encantaba introducir cáncer en mi cabeza, aterrorizando mi corazón y desgarrando mi alma todo este tiempo. Cuando llegó el momento, lo hice, tuve que hacerlo. Siendo un hecho tan reciente, año 2007, supongo que existen testimonios por parte de algunos compañeros, antiguos compañeros de estudios, respecto a estas chanzas que se solían traer con él, ¿no? Sí, claro. De hecho, a raíz de este terrible suceso, de esta matanza de Virginia Tech, se empiezan a tomar muchísimos testimonios y parecía ser cierto que eran muchos los que se reían de él, por ejemplo, de su carácter huidizo y de sus rarezas. Cho Sun-hui decía, por ejemplo, que mantenía relaciones con una extraterrestre, incluso relaciones sexuales, pero la mayor parte de las burlas procedentes de sus compañeros de literatura inglesa tenían que ver, como antes apuntaba, con su origen, con su nacionalidad y sobre todo con ese problema de idioma que le provocaba que no pudiera conversar bien en inglés. Debido precisamente a esa mala vocalización del idioma, todos se reían de él. Una compañera apuntaba que, y abro comillas, había algunas personas que eran realmente mezquinas con él, que lo empujaban y se mofaban de él por no hablar bien nuestro idioma. Y fíjate, incluso en ocasiones le gritaban directamente: regresa a China, al no poder leer correctamente un texto en voz alta. Varios investigadores insisten que nuestro protagonista de esta noche, Cho Sun-hui, estuvo ingresado durante un tiempo en un centro psiquiátrico, alejado de los estudios y de sus compañeros. En aquel centro le diagnosticaron trastorno bipolar y esquizofrenia paranoide, dos enfermedades mentales que, al ser mezcladas, convertían a este individuo en un personaje realmente peligroso. Si además sumas un posible maltrato o incluso abuso sexual en su infancia y el demostrado acoso escolar, la conclusión es un individuo muy peligroso.
José Manuel, ¿hasta dónde llegó su comportamiento agresivo antes de la masacre? Hombre, parece claro que algo se iba gestando en su interior. De hecho, llamaba la atención su atracción por una película coreana, una película concreta llamada Old Boy, en la que aparece un protagonista que se cobra venganza contra aquellos a los que consideraba sus enemigos. En la vida real, Cho Seung-hui llegó a acosar a dos de sus compañeras, llamándolas de madrugada, enviándoles mensajes obscenos o incluso acorralándolas por los pasillos de la universidad. Pero una denuncia a la policía por parte de una de ellas no sirvió prácticamente para nada. El asunto fue pasado por alto. De hecho, el miedo que estas chicas le tenían lo convertía en un mal candidato a tener novia. Tanto es así que solamente tuvo una relación con una muchacha y desde el principio fue un auténtico fracaso debido precisamente a su extravagante comportamiento. En la mente dañada de Cho Seung-hui se iba gestando la masacre. El 1 de abril de 2007, a tan solo 2 semanas del terrible suceso que conmocionó a la sociedad norteamericana, acudió a un establecimiento y compró 2 pistolas semiautomáticas, una Walther P22 del calibre 22 y una Glock del calibre 9. El agente del FBI Brad Garrett diría después lo siguiente: este crimen no ha sido espontáneo. Seguramente ha estado pensando en cómo ejecutarlo durante muchos meses antes de la masacre. Por tanto, podemos concluir, José Manuel, que planeó con detenimiento la masacre. Desde luego, y de hecho, como si se tratara de una especie de juego, Cho Seung-hui pasó varios días grabándose en vídeo, vestido para la ocasión, portando las armas en las manos, esas armas que luego utilizaría, y a veces también haciéndose acompañar de un cuchillo muy afilado. A su vez, según todos los indicios, fue el autor de una llamada recibida en la universidad en la que se avisaba de que una bomba estaba a punto de estallar, lo que comenzó a sembrar el caos entre estudiantes y profesores. Concretamente, el 15 de abril de 2007, el director del centro llegó a ofrecer una recompensa a quien pudiera dar una pista que llevara al culpable de aquellas incómodas llamadas anónimas. Y el premio era bastante suculento, hablamos de $15.000. Pero el asunto quedó olvidado por la tragedia terrible que ocurrió pocas horas después. En la mañana del 16 de abril, nuestro protagonista se levantó bien temprano y un compañero de habitación lo vio sentado ante el ordenador a eso de las 5 de la madrugada. Después se vistió, se cepilló los dientes y a las 7:15 Cho Seung-hui acudió como un demente a buscar a su exnovia, a su habitación, la 4040. Hacía tiempo que la chica le huía porque aunque ella había terminado oficialmente la relación, él seguía empeñado en continuarla y la acosaba constantemente. Emily, que así se llamaba la muchacha, le tenía bastante miedo. El caso es que cuando la localiza en la habitación, ella se reafirma en su deseo de no mantener ningún tipo de relación sentimental con él, lo que empieza a provocar en Cho Seung-hui un ataque de rabia, con gritos, con insultos tan fuertes que incluso un compañero, Ryan Clark, acude rápidamente para frenar esa posible agresión. El caso es que sin mediar palabra, el coreano sacó una de sus pistolas y disparó sin piedad contra su exnovia y contra el recién llegado. Ambos murieron casi al instante. A partir de aquel momento, llamadas a las autoridades avisando de que se habían oído tiros en el edificio. Aún así, Cho Seung-hui tuvo tiempo de acudir a la oficina postal para hacer un envío. Era una cinta de vídeo en el que el propio asesino contaba precisamente lo que pensaba hacer, o mejor dicho, lo que ya había hecho. El destinatario era la cadena de televisión NBC. You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. Había miles de oportunidades y formas de evitar lo que pasó, pero ustedes decidieron derramar mi sangre. Me acorralaron en una esquina y solo me dieron una opción. La decisión era de ustedes. Ahora hay sangre en vuestras manos que nunca se lavará. Cuando llegó la hora lo hice. Lo tuve que hacer. When the time came, I did it. I had to. Después de enviar aquella cinta de vídeo, ¿qué hizo nuestro protagonista
del expediente de esta noche? Bueno, Cho Seung-hui regresó a la Universidad de Virginia Tech. Habían pasado prácticamente 2 horas. Las autoridades, mientras tanto, creyendo que el asesino era el nuevo novio de Emily, Carl Thornhill, lo habían detenido y lo estaban interrogando. Se habían equivocado de hombre. Mientras tanto, el verdadero asesino, Cho Seung-hui, bloqueó, mejor dicho, todas las entradas con fuertes cadenas para cercar el edificio y empezó su cacería. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo transcurrieron los hechos? Pues nuestro protagonista se dirigió al edificio de ingeniería y allí empezó a descerrajar 200 tiros en solamente 10 minutos. No tenía además objetivos concretos, sino simplemente matar al mayor número de personas posible. Y lo logró, desde luego. En ese tiempo, en esos 10 minutos, mató a 32 personas, entre alumnos y profesores, y a otras 29 que sufrieron graves heridas. Algunos alumnos incluso prefirieron saltar por la ventana con tal de salvar su vida. Y hay un testimonio de uno de los supervivientes de la masacre que contó lo siguiente: oímos gritos horribles, gritos de agonía, y después una suerte de risa maníaca en los primeros minutos en los que fueron disparados los tiros. Pues bien, mientras tanto, los que estaban en otras zonas del edificio dieron la voz de alarma para que nadie saliera de sus habitaciones, ya que un asesino estaba disparando a bocajarro. Es curioso cómo por los altavoces del campus, o incluso por correo electrónico, se transmitió un mensaje que era el siguiente: un pistolero anda suelto en el campus, no salgan de los edificios hasta nuevo aviso, manténganse alejados de todas las ventanas. Y también es singular como un compañero del asesino, Ian McFarr, al escuchar que alguien estaba disparando a los alumnos, lo primero que pensó fue: apuesto a que fue Cho Seung-hui. La policía llegó casi 3 horas después de iniciarse el desastre, a las 9:50. Precisamente cuando ya nadie corría peligro, porque Cho Seung-hui se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza. Una nota a su lado decía lo siguiente: ustedes me obligaron a hacer esto. Es curioso, José Manuel, que algunos supervivientes llegaron a usar la tecnología móvil, internet, para comunicarse con otros compañeros, para ir narrando lo que estaba pasando. Sí, esa tecnología les vino bastante bien. No solamente, como antes comentábamos, se transmitió por medio de email la noticia de que andaba un asesino suelto por el campus. Algunos incluso grabaron algunas escenas que luego serían bastante importantes para la investigación. Por ejemplo, Jamal al-Barghouti, un estudiante de 24 años, tras escuchar los disparos, acude a las inmediaciones de ese escenario sangriento y con su teléfono móvil, un Nokia, grabó más de 1 minuto de vídeo. El muchacho confiesa que pensó que no estuvo en peligro en ningún momento, quizá de otra manera no lo hubiera hecho. El caso es que después de lograr esas imágenes y esos sonidos en los que se escuchan algunos disparos, mandó de manera inmediata el vídeo a la web de la cadena televisiva CNN. También está el caso interesante de un usuario de la web livejournal.com que conoció de primera mano y en tiempo real lo que estaba haciendo una amiga suya, una estudiante de Virginia Tech. La chica se salvó porque logró hacer una especie de barricada en la puerta de su clase, impidiendo así la entrada del asesino. Fue herida, eso sí, en una de sus manos. Y todo ello le fue contado, como decía, por la muchacha en tiempo casi real, por medio de la red de internet. ¿Qué reacción tuvo la universidad después de un suceso tan terrible como este? Como era de esperar, esa semana se interrumpieron las clases hasta que todos se repusieron de ese acontecimiento. El área en el que se produjo el tiroteo se cerró durante el resto del curso y se cuidó bastante bien de que los curiosos se mantuvieran lo más alejados posibles de esa zona. El propio centro también se interesó en que las víctimas que sobrevivieron contaran con la adecuada asistencia psicológica, que en ese caso corrió a cargo de profesionales enviados por Cruz Roja. Por su parte, las autoridades del estado de Virginia acordaron entregar $11 millones de indemnización a los familiares de las víctimas mortales. Eso sí, los que también lo pasaron mal fueron los estudiantes coreanos, prácticamente de todo el país, porque temían que existieran represalias debido a la nacionalidad del asesino. Pero, por suerte, esto no ocurrió. Me imagino que a raíz de la masacre, las autoridades
profundizarían, investigarían bastante los orígenes y la propia persona de Cho Sun-hui. ¿Se llegó a descubrir algo nuevo sobre él? Bueno, no mucho más, pero sí se supo, por ejemplo, que su familia era pobre y que sus integrantes emigraron a Estados Unidos para probar suerte en la conocida como tierra de las oportunidades. Hay un detalle, eso sí, que en su momento causó cierto revuelo en Internet. Cho Sun-hui solía firmar con un seudónimo un tanto extraño, el de Ismail Haqs, y llevaba ese nombre además tatuado en el brazo con tinta roja. Tras la masacre empezó a surgir en las redes de Internet un aluvión de especulaciones al respecto. Incluso había quien decía que ese nombre tenía relación con un pasaje del Corán, el libro sagrado del Islam, por lo que hubo quien pensó que la matanza fue en realidad un atentado terrorista islamista. En todo caso, las autoridades no encontraron ningún tipo de relación y se olvidó ese asunto. Oye, me comentabas a micrófono cerrado, se sabe que nuestro protagonista de hoy, Cho Sun-hui, había escrito 2 obras para la clase de teatro y las temáticas, el argumento son bastante significativas, ¿no? Bastante, sí. En una de ellas el protagonista es un adolescente cuyo padre muere en circunstancias sospechosas y su madre se casa con el hombre del cual el muchacho sospecha como autor del asesinato de su progenitor. Debido a ello, decide hacer justicia con sus propias manos. En una parte del texto se puede leer lo siguiente. Lo odio. Tengo que matar a Dick. Tengo que matar a Dick. Dick tiene que morir. Matar a Dick. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Qué nombre más asqueroso? No me gusta. Y miro su cara. ¡Qué cara más asquerosa! Definitivamente no me gusta esa cara. ¿No crees que pueda matarte, Dick? ¿No crees que pueda matarte? Primero te sacaré un ojo y luego el otro. El segundo libreto no es mucho más pacífico, ya que los protagonistas son unos adolescentes que planean matar a su profesor de matemáticas. Cambiando de tema, José Manuel, ¿ha habido, como en otros casos, algún tipo de publicación, algún tipo de libro con relación a la tragedia de Virginia Tech? Bueno, hay una propuesta muy interesante. Da la casualidad de que el periodista Juan Gómez Jurado, español, se encontraba en la fecha de la masacre en Estados Unidos. Aficionado a este tipo de temáticas negras, decidió acudir al enclave concreto de la tragedia. Una vez allí, entrevistó a varios protagonistas y redactó estas experiencias y muchas de sus propias impresiones en un texto que inicialmente iba a ver la luz en un periódico de nuestro país, pero la extensión de ese material provocó que no pudiera salir a flote de esa manera, por lo que el autor se planteó el convertirlo en libro. La obra se titula La masacre de Virginia Tech, anatomía de una mente torturada, y fue publicada por Ediciones El Andén. Incluye teorías sorprendentes que, fíjate, algunas han sido apoyadas por miembros del mismísimo FBI, pero eso sí, rechazadas por la Universidad de Virginia Tech por considerarlas demasiado provocadoras. En todo caso, el interés de Gómez Jurado a la hora de poner esta historia en negro sobre blanco fue, según sus propias palabras, para que las voces, el sufrimiento de las víctimas, no se limitase a una lista y a un número. La masacre de Virginia Tech reactivó el eterno debate sobre la ley que permite llevar armas en Estados Unidos. Son muchos los senadores que, influidos por la Asociación Nacional del Rifle, se mantienen en la postura de que la tenencia de armas es algo legal. Por ejemplo, en Virginia se puede comprar una pistola sin tener ni licencia ni entrenamiento. La única condición es no comprar más de una al mes. Se calcula que en Estados Unidos hay más de 44 millones de ciudadanos que poseen un arma de fuego, y el índice de asesinato por medio de pistola o revólver es superior al de otros países. Desde la masacre de Virginia se han dado más de 20 incidentes mortales en escuelas norteamericanas. José Manuel, ¿cuál es exactamente la situación respecto a la tenencia de armas en los Estados Unidos? El problema radica en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que recoge el derecho del ciudadano a poseer armas. Aunque algunos aluden a que ese derecho estaría relacionado solamente con el ejército, otros apuntan que no, que es una especie de derecho global. En todo caso, los defensores del acceso a las armas señalan también la novena enmienda, que en todo caso declara que ninguna ley puede violar derechos reconocidos anteriormente. Por ello, aunque hay controles del uso de las armas, eso queda al criterio de cada estado o incluso de cada autoridad local. Y fíjate, el 28 de junio de 2010, el Tribunal Supremo sentenció el derecho al acceso y a la posesión de armas que recoge la mencionada enmienda.
En España las cosas son diferentes, ¿verdad? Sí, por suerte sí, al menos según mi criterio, ¿no? En nuestro país la ley no contempla el uso ni la tenencia de armas en el caso de los civiles, más allá de las armas relacionadas con el deporte o con la caza, y estas siempre bajo controles bastante estrictos de permisos y de compras. Para tener un arma de este tipo hay que pasar diferentes controles de actitud. Y fíjate, no solamente hablamos de armas de fuego, también se prohíbe la compra y la tenencia de navajas de más de 11 centímetros de largo de hoja. Lo único que sí está permitido es el uso de aerosoles de autodefensa que también se venden en armerías a mayores de edad y que está controlado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión, la enorme diferencia que existe entre nuestro país y los Estados Unidos. Para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de don Ángel Rivera. Él es capitán de la Guardia Civil y jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Capitán Rivera, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Hola, buenas noches, muchas gracias. Ángel, ¿es sencillo para un ciudadano en España obtener un permiso de armas de fuego? Es decir, además de saber su valoración, ¿cuál sería el protocolo a seguir para poder conseguir una? Bueno, pues si es por primera vez, le vamos a examinar. Nos va a tener que acreditar que sabe manejar el arma que quiere utilizar y que conoce la legislación que en España regula la tenencia y uso de armas. Eso cuando lo hace por primera vez. Además, vamos a chequear sus antecedentes penales y policiales, vamos a hacer un examen de su conducta y, por último, nos va a tener que certificar que desde el punto de vista psicofísico no tiene ningún inconveniente. Eso cuando lo hace por primera vez. Luego, cada 5 años, sin tener que volver a examinarse de los conocimientos, porque ya los tiene acreditados, sí vamos a fiscalizar otra vez su conducta y su actitud psicofísica. Capitán, no sé si a nivel estadístico se puede saber, supongo que sí, es decir, que todo aquello que sea a las armas que se ha accedido legalmente, ¿cuántos españoles cuentan con un arma de fuego en sus hogares? Bueno, pues no llegan a los 2 millones, sobre 1.800.000, 850.000 personas tienen un arma de fuego. Una licencia, más que un arma de fuego, una licencia de armas que les habilita para tener armas. En el 95% de los casos son armas de caza. En el 95% armas de caza. Sí. En España la tenencia y uso, el otorgamiento de licencias de arma corta es muy restrictiva, de ahí que el 95% o solo el 5% del resto de las armas sean distintas de las de caza. Teniendo en cuenta, por tanto, que no es fácil acceder a un arma de fuego, que no sea de caza de forma oficial, de forma legal, ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de mercado negro más o menos establecido? Establecido no, el mercado negro existe, no lo vamos a negar, y lo que ocurre es que las fuentes de las armas, las fuentes donde puede el mercado negro abastecerse, son 3 que ya están muy cercenadas. Una es el robo de las armas legales. Como no hay armas peligrosas legales, pues no se roban armas peligrosas. El mercado da armas de fuego, el mercado negro. Otra es la rehabilitación de armas inutilizadas, que por orden de la Comunidad de la Unión Europea se ha cercenado bastante. Las armas que se inutilizan ya son irrecuperables. Y el otro, que es un mercado más oscuro, es la introducción ilegal, la importación ilegal de armas de otros países. Hay armas en el mercado negro, pero muy pocas. Usted es jefe de un departamento en el que, entendemos, intervienen armas de tenencia ilegal. ¿Es frecuente las intervenciones para resolver situaciones de este tipo? Sí, la reglamentación obliga a que todas las armas que se intervengan en cualquier actuación policial y se pongan a disposición, bien judicial, bien a disposición de la autoridad gubernativa, porque va a sancionar, tienen que ser depositadas en las intervenciones de armas de la Guardia Civil. Entonces nosotros tenemos depositadas todas las armas que están a disposición de esas autoridades. Y en tanto se sustancian los procedimientos, bien judiciales, bien administrativos, y en los que dicen qué se hacen con ellas, ¿no? O bien se incautan y se destruyen, o bien procede la devolución a los legítimos propietarios.
Estoy hablando con Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil, jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Capitán, ¿a qué tipo de armas sí se puede acceder legalmente con mayor facilidad? Porque incluso un spray de pimienta se puede considerar un arma, ¿no? Sí, las armas están todas reguladas en el reglamento de armas. Ahí hay una categorización que va en función de la peligrosidad de cada arma. En función de esa peligrosidad, de esa categoría, las dificultades para acceder a la licencia son distintas, pero una vez que se cumplen esos requisitos que exige el reglamento y una vez que nosotros hemos chequeado aquellas circunstancias que hablábamos al principio, pues se puede acceder a un arma. Uno de los requisitos también consiste en demostrar para qué quieres el arma. Si te vas a dedicar a la caza, pues nos tienes que justificar que te estás dedicando a la caza. Si eres un deportista, nos tienes que justificar a través de certificados federativos que te dedicas al deporte. Si eres un coleccionista, también nos tienes que dedicar. Entonces, con carácter general, las armas que hay son de caza, de coleccionistas, para los amantes de los artículos históricos y artísticos, deportivos, y luego las que se dedican a labores de seguridad privada y, bueno, seguridad pública, que ya no son controladas por la intervención de armas. Ya es objetivo de cada uno de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas. Una última pregunta. No le hago esta pregunta al capitán de la Guardia Civil, sino al ciudadano Ángel Rivera. ¿Cuántas veces hemos hablado con amigos, tomando un café? Es que tener un arma da la impresión de que al final lo único que puedes conseguir es que te complique la vida. ¿Usted comparte esa idea? Digo para el ciudadano normal, naturalmente no hablo para los profesionales. Yo, como ciudadano, el ciudadano Ángel Rivera, considero que tener un arma es una complicación, porque no solo tengo que saber utilizarla, sino que además es responsabilidad mía guardarla. Tengo que velar por su seguridad para que el arma no termine en determinadas manos peligrosas. Yo ya, como profesional, sí he hablado con personas a las que les han sustraído las armas y tienen un sentimiento de culpa porque no saben dónde termina ese arma después y qué se hace con ese arma. Entonces, como ciudadano, para mí considero que es un estorbo tener armas. Capitán, gracias por atendernos a estas horas. Le mando un abrazo muy fuerte y gracias, muy amable. A ustedes, buenas noches. Volviendo al asunto, al expediente de esta noche, escuchemos otro fragmento del manifiesto de Cho Seung-hui. Do you know what it feels like to be spit on your face and have trash shoved down your throat? Siente cómo te escupen en la cara y te meten basura en la garganta. Experimenta lo que se siente al cavar tu propia fosa. ¿Sabes qué se siente cuando te degüellan año tras año? ¿Sabes qué se siente cuando te queman vivo? ¿Sabes qué se siente cuando te humillan? ¿Sabes qué se siente cuando te crucifican y dejan que te desangres para entretener a los demás? En tu vida jamás has sentido dolor en tu cuerpo. ¿Quieres inyectar todo el dolor posible en mi vida porque puedes permitírtelo? Lo has tenido todo. ¿Tu Mercedes no era suficiente, niño mimado? ¿Tus joyas no eran suficientes, sangrona? ¿Tu vodka y tu coñac no eran suficientes para cumplir tus caprichos? Lo tenías todo. Those weren't enough to fulfill your hedonistic needs. You had everything. Cho Seung-hui, autor de la masacre en la Universidad de Virginia Tech, donde murieron 33 personas y otras 29 resultaron heridas. José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias. Si quieres más José Manuel Frías, recuerda josemanuelfrias.com. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo? O sea, la semana pasada era abusivo el número de estrenos, porque claro, como venían 8 apellidos catalanes, ¿y te parece que 8 estrenos no son muchos? Es una cosa verdaderamente estupenda. No, hasta la semana pasada eran muchos, siempre 8, pero como son 8 apellidos catalanes la película principal, pues hay 8 estrenos esta semana. Muy coherente la industria, muy coherente. Sí, está bien. Bueno, por fin, 8 apellidos catalanes, por favor, de una manera hiper breve. ¿Mejora? ¿Empeora? ¿Iguala? Más bien empeora un poquito. 8 apellidos catalanes. Érase otra vez. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es ser español, claro. Un andaluz. Alguien viene conmigo que yo no sabría aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia, dar muñeco bailar. Un vasco. ¡Epa! ¿Qué coño hace aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya. Y una vasca. ¿Puedo creer? Alta, ¿y tú por qué te traes a este? Opa. Ay, ¿y un catalán? Y le dije aquella frase, oye, un clásico, no me lleves al aeropuerto, llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón. Bueno, vamos a ver, Jerónimo, permíteme que yo resuma brevemente la sinopsis y luego entramos ya en opiniones. Las alarmas de Koldo saltan cuando se entera de que su hija, Amaya, es decir, Clara Lago, hablaba de Carra Elejalde, tras romper con Rafa, Dani Rovira, va a casarse con un catalán, Berto Romero, entonces pone rumbo a Sevilla para convencer a Rafa, Dani Rovira, de que lo acompañe a Cataluña para rescatar a Amaya, Clara Lago. Básicamente ese es el argumento, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que añadir que el catalán, es decir, Berto Romero, es un hipster de Barcelona. O sea que de la catalanidad han cogido el lado hipster, así urbanita, digamos, de Barcelona sobre todo, pero su abuela, que claro, es esta actriz catalana, Rosa María Sardá, pues ya representaría a la burguesía, digamos, ¿no? Ya más tradicional. Y aquí han hecho un elemento, así como en la anterior se cogían Bienvenidos al Norte como punto de referencia, aquí se cogen a la alemana Goodbye Lenin. ¿Te acuerdas de aquella película en la que un tipo hacía creer a su madre que Alemania Oriental seguía siendo una república comunista, ¿no? Y tapaba un de Coca-Cola y tal? Pues aquí han hecho un argumento parecido, o sea, en la boda, como la abuela está más allá que para acá, le hacen creer que ya Cataluña es independiente, ¿no? Lo cual tiene gracia porque, claro, Carra Elejalde dice, pero hombre, ¿cómo se nos ha adelantado ahora los catalanes? Si vamos nosotros mucho más disparados. O sea, tiene su punto que, a ver cómo entra, porque claro, estamos en el momento, digamos, más conflictivo, ¿no?, de la cuestión catalana, digamos. Pero en cierto modo la película, como hacía la otra, es una parodia de los extremos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues acaba diciendo que es poco serio lo que está pasando en Cataluña y todas las pretensiones independentistas de unos y de otros, ¿no? O sea, en ese sentido, es una sana risoterapia contra esos extremos, ¿no? O sea, y ahí funciona bien. Es un poco peor la película, ¿por qué? Primero, porque es más zafia. Yo creo que ha tenido más peso Emilio Martínez Lázaro, que recordemos que entonces era un director más bien de encargo, aquí ha tenido más peso, es el director del otro lado de la cama, y aquí ha explicitado un poco todo el tema sexual, que en la otra estaba solo apuntado, y es una lástima porque yo creo que pierde público por esa línea. Y luego además tiene menos ritmo y menos punch, digamos, que la anterior. Hay cosas divertidas, muchísimas, sobre todo en las relaciones entre Carra Elejalde y Carmen Machi, que están soberbios. Dani Rovira mantiene el tipo, pero está menos brillante que en la primera. Y luego Berto Romero, a mí lo del hipster, pues bueno, me distancia un poquito, ¿no? Rosa María Sardá me hace más gracia en su papel, aunque he entrevistado a todos y la verdad es que me ha sorprendido Berto Romero porque estuvimos hablando mucho de las claves de la comedia, y es un tipo inteligente, sabe muchísimo y fue interesantísima la entrevista. Entrevisté a todo el mundo, la verdad, o sea que fue muy interesante hablar con ellos porque la comedia es un género muy difícil, le tengo un respeto enorme, o sea, en ese sentido, aunque sea inferior, creo que es una película valiosa, si no de puesta en escena, porque es muy televisiva y muy... Sí, en lo que hace referencia al humor, a las parodias, incluso aquí siguen estando los dos andaluces, que son muy buenos cómicos los dos, Alfonso Sánchez y Alberto López, que tienen mucho peso también y que la verdad es que está bien equilibrada, es una buena opción para echarse una risa, sobre todo después de la semana pasada, que si te acuerdas había un montón de tragedias, todo, no había nada así, y aquí está bastante bien. La verdad, Roque Baños cumple, y eso que es murciano, hemos escuchado la sardana, ahora estaremos escuchando el tema de amor, y hay que decir que tiene una sevillana que, bueno, vosotros las tendréis que analizar si os gusta o no, se titula La de los ojos de bronce, que está en créditos, que tiene interés dentro de la banda. Vosotros dicen los andaluces, Los andaluces, claro, vale, que sois más expertos. Oye, Jerónimo, dos preguntas. ¿Tú crees que romperán de nuevo la taquilla?
Yo creo que van a hacer bastante taquilla también, pero no, por supuesto, tanto como la otra, creo yo. Aunque estas cosas no sabes. Me da impresión, yo estoy deseando ver cómo pesa el tema catalanista, ¿no? Porque ha cambiado un poco las cosas, ¿no? Respecto a la situación que había cuando se estrenó 8 apellidos vascos, y la situación ahora está un poco extremada. Yo no sé si se va a enfadar la gente, si no se va a enfadar. En fin, habrá que ver, habrá que analizar los resultados en taquilla, porque es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Oye, y una vez resuelto el País Vasco y Cataluña, siempre con Andalucía como un elemento, en fin... aglutinador, digamos. ¿Cabe una tercera entrega? Pues mira, sí, porque hay un personaje, en concreto el que interpreta Belén Cuesta, aunque estoy desvelando ahí alguna cosa, ¿no? Que, en fin, desvela durante la película sus raíces gallegas. ¡Adiós! Gallegas. Entonces, de hecho, me encontré con los dos guionistas. Hay que decir, claro, que los guionistas son vascos, con lo cual quizá tienen más punch al hablar de los vascos que de los catalanes, Borja Coveaga y Diego San José. Pero coincidimos ahí que había un tumulto en la rueda de prensa, estaban tomándose un café, y digo, bueno, la siguiente los gallegos, dicen, no me fastidies, y luego íbamos repitiendo autonomía por autonomía. Pero aquí sí que hay para pasar a Galicia. Claro, 8 apellidos gallegos puede ser, ya veremos qué pasa. Veremos, a ver si 8 apellidos catalanes, por fin llegó el día del estreno, lo veremos, y Jerónimo nos dice que, en fin, golpes y risotadas sí que vamos a tener en la película. Sí, un poco sí. En la siguiente, película francesa, esta dura 104 minutos, 8 apellidos catalanes. La película francesa de la semana, 135 minutos, su título, Conexión Marsella. La French es quien dicta la ley y es un maldito pulpo. Todo el mundo sabe quién dirige la organización. Le mandaremos un mensaje a Zampa, le diremos que la fiesta se acabó. Bien, intervengan ya. ¿No arriesgas la vida? ¿Ahora hablas de tus hijas? Si un día te pasa algo, ¿qué voy a decirles? Conexión Marsella, ¿de qué va la mira, peli? es la sorpresa de esta semana, porque es una inmersión en Marsella en el año 75, en lo que se llamó la French Connection, si te acuerdas, un par de películas buenísimas de los años 70. Aquí en concreto recrean la historia real de Pierre Michel, que era un joven magistrado, casado y con hijos, que se hizo prestigioso como juez de menores, y le encargan la lucha contra el crimen organizado. La French Connection eran los narcotraficantes de Marsella, cruelísimos, duros, que proporcionaban la heroína sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y él se lanza con santo entusiasmo para pillar al principal padrino, al más intocable, Gaëtan Zampa. Ya para empezar es un duelo interpretativo entre Jean Dujardin, que interpreta al magistrado, y Gilles Lelouch, que interpreta al mafioso. Espléndido, está muy bien, pero es que está muy bien rodada. Es un director que no conocíamos, Cédric Jiménez, que probablemente tenga origen español, tenga familia española, y recrea estos hechos reales bastante bien. Es un pelín intelectual, bastante violenta, pero es una buena película, un poco película que beben las fuentes del buen cine policíaco francés de aquellos años, un poco el Polar, un poco aquellas películas que hicieron los realizadores John Frankenheimer y compañía, que se habían formado en la televisión, los americanos, y es una gran película. Es una sorpresa esta semana, porque siendo, digamos, muy larga, se lleva fenomenal. Jazz Dujardin mantiene el nivel, recordemos que fue el protagonista de aquella película en blanco y negro, cuyo título se me ha olvidado totalmente ahora mismo, que fue Oscars hace un... no se puede ver tanto cine. No, de Artist, ¿te acuerdas de Artist? Claro, ¿no? Es que las otras probatinas que ha hecho Jean Dujardin entre medias no han sido muy buenas, o sea que aquí sí que se muestra como un actor bastante polivalente. Además afronta todo el tema de la corrupción política, policial, bastante poco complaciente con Francia. Por cierto, ahora que estamos hablando desgraciadamente mucho de Francia, ¿no? Es interesantísima la película, al que le guste los thrillers, es una película sensacional. Fenomenal. Vamos con el siguiente estreno de la semana. La duración son 111 minutos. Ha resuelto además un debate que hay siempre en el seno del equipo de este programa. A la gente que escucha la radio en el año 2015, ¿qué le interesa más que le cuenten? ¿La vida de Steve Jobs, de Leonardo DiCaprio, o de de Cary Grant, de Gary Cooper, de Clark Gable? Bueno, al final algunos que defendemos que hay personajes que no pasan nunca de moda, que siempre despiertan el interés. ¿Por qué digo esto? Porque la peli, Life, relata la relación que había entre el fotógrafo Dennis Stock, con el actor James Dean. La película Life. Es un chico muy interesante, con ese toque de rebeldía, algo muy puro, que no puede fingir. Su nombre es James Dean. Quiero hacerle un reportaje. ¿A un actor desconocido? Soy Jimmy. Dennis. ¿Haremos esas fotos o no? ¿Me vas a hacer famoso? Te lo aseguro.
porque James Dean hubo un momento en su vida que se aficionó mucho a hacer fotografías. Sí, efectivamente, y en ese momento hay que decir que su carrera fue muy corta, porque fue 3 años famoso, hizo 3 películas y la última ni la vio estrenar, porque se mató antes, desgraciadamente. Y este encuentro es muy interesante desde el punto de vista cinéfilo y también para mostrar el lado humano de James Dean, porque ese reportaje fotográfico que hizo Dennis Stock de él, pues son las mejores fotos que nos quedan de él, ¿no? Para la revista Life, por eso se titula Life la película. Una película que tiene un atractivo también, un duelo interpretativo muy bueno entre Robert Pattinson, el de la serie Crepúsculo, y Dan DeHaan, que es un actor joven que tiene un relativo parecido con Eso James te iba a Dean. preguntar. Relativo, pero funciona bastante bien, y luego las fotos son clavadas, el reportaje que hace. Este director es bueno, Anton Corbijn, dirigió El Americano, El hombre más buscado, buenas películas, buenos thrillers, digamos, ¿no? Y aquí, recrea mucho todas las facetas, la relación que tuvo con Pierangeli, James Dean, el encuentro con Natalie Wood, lo poco que le dio tiempo a vivir dentro de Hollywood, su rebeldía, que le convirtió en un icono de toda una generación, pero sobre todo la amistad entre ellos dos, una incipiente amistad de alguien que era muy difícil que tuviese amigos, que no le gustaba Hollywood, que tiraban a Nueva York, y que sobre todo él era de Indiana, o sea, era un tipo de granja, y ahí es donde hace las mejores fotos este fotógrafo. Es un poquito fría la película, con un poco más de intensidad, era la típica película para los Oscars, para ganar un montón de premios de interpretación y tal, pero le falta un pelín de emoción y de intensidad dramática a la puesta en escena de Anton Corbijn, pero bueno, al que le gusta el cine, al cinéfilo medio, es una película valiosa desde luego, y bien interpretada, bien hecha, correcta, pero le falta ese punto que deben tener los biopics de emocionarte más por dentro, ¿no? Vamos con una comedia, 84 minutos, su título Mistress América. Hola, soy Tracy Fisco. Estoy en Nueva York y mi madre me ha dicho que te llame. Mi madre se va a casar con tu padre. Meadow de Ricky llevaba la vida de una joven que deseaba disfrutar al máximo de su juventud. Hacía de todo y nada a la vez. Si no sabes lo que vendes, nadie sabrá comprarlo. ¿Y tú qué vendes? Pues muchas cosas. Estar cerca de Meadow era como estar en Nueva York. Soy autodidacta. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Esa es una de las palabras que aprendí yo sola. ¿Clásica comedia? No, es postmoderna. Es como si fuese un Woody Allen postmoderno, que es lo que es Noah Baumbach, un director que ha hecho un montón de películas, todas ellas ambientadas en Nueva York, y que siempre tiene como musa a su propia esposa en la vida real, Greta Gerwig, que es una actriz muy original, muy singular, con un humor paródico, casi surrealista a veces, que aquí interpreta pues, a la típica treintañera perdida neoyorquina, que va de lista, pero en general, en realidad está más sola que la una, y el encuentro que tiene con una joven, Lola Kirke, que en teoría se va a convertir en su hermanastra, porque el padre de una y la madre de otra se van a casar, ¿no? Y entonces, bueno, pues son los paseos que dan, los encuentros que tienen, jijijajaja, en ambientes, digamos, sofisticados. Es una película sofisticada y más bien intelectual, quizá demasiado, ¿no? Aunque yo me gustaría volver a verla, porque tiene réplicas y contrarréplicas enormemente originales, es políticamente incorrecta en muchos puntos, y me da la impresión de que es más interesante de la primera impresión que a mí me causó. O sea que lo digo con total sinceridad, que pienso que es una película indie, no para todos los paladares, pero que hay que darle cancha, pues un director original, por lo menos. O sea que... La siguiente peli es surcoreana, de Corea del Sur, Niebla. No tendrá nada que ver eso con El perro de Heidi, ¿no? Nada. No, que va, ¿no? Con Heidi. Es terrible. Es durísima. Es una película tremenda, de las más duras que se han estrenado últimamente. Ha tenido un montón de premios. A mí me ha defraudado un poco. Yo creo que este director, Seung Sung-bo, que es un guionista también muy conocido, él hizo Memories of Murder como guionista, pues yo creo que está sobrevalorado. Es la historia de un grupo de pescadores con el patrón del barco al mando, que están en crisis y deciden aceptar un encargo de la mafia de trasladar personas. Y acaba siendo terrible. Es un viaje muy bien rodado, con una puesta en escena poderosísima, pero un tipo de interpretación muy histriónico. Eso le gusta mucho a los surcoreanos, con un humor muy peculiar y una violencia y un tratamiento del sexo brutal. Es terrible, ¿no? Ahí acaba intentando, digamos, vencer el amor, o puede vencer el amor en ese contexto. Es toda esa lucha, pero a mí me parece que le limita muchísimo como película, porque tienes que ser muy aficionado y muy al cine surcoreano y aceptar todas las claves suyas. Para el gran público yo creo que es una película que le va a horrorizar a mucha gente, no Niebla, pero bueno, tiene su punto de interés, pero yo creo que está un poco sobrevalorado este director. 111 minutos. La siguiente, 83.
I Am Your Father es española. Sí, es un documental, es un documental. Qué horror. Y estás escuchando ahí detrás en quién Darth se Vader. centran, Darth Vader, claro. En el actor que estaba metido ahí en la máscara, David Prowse, pero que tuvo la mala suerte de que le doblaron en todo momento y que luego en la secuencia cumbre, cuando le quitan la máscara, fue otro actor, lo cual le molestó muchísimo. Además se enfrentó por diversos motivos con George Lucas y no le dejan nunca ir a los simposios y homenajes que hay de Star Wars. Fíjate que ahora está súper de moda. De hecho, no han podido usar imágenes de la película. En la banda sonora no está esto, por cierto. Esto lo he puesto yo para identificarlo porque no pueden usar ningún material de este estilo. Bueno, yo creo que es una anécdota divertida, un poco alargada, o sea, para frikis. Yo vi la película, además con el propio actor, David Prowse, que está muy mayor delante, y es interesante, pero yo creo que daba para un corto. Para un largo se hace un poquito pesada, ¿no? Oye, ¿y la siguiente, Grandma, de 79 minutos? Mira, esta me ha irritado un poquito, ¿no? Es un director que ha hecho películas buenas por Waze y una actriz muy buena, Lily Tomlin, pero aquí ha hecho la película anti-Juno. Es decir, una abuela que, por moderna también, super colega y tal, que va dando a diestro y siniestro, no deja títere con cabeza, y acaba siendo una apología del aborto, porque lo que hace es ayudar a su hija, a su nieta a abortar, y a ir contra Juno de un modo muy tosco. A mí me ha irritado, porque aunque es chispeante la película y la interpretación de Lily Tomlin y de Julia Garner son buenas, es que es muy ideológica la película, entonces los personajes pierden veracidad, pierden humanidad, y a mí me acaba tocando las narices, porque a mí Juno me encanta, y me parece que es mucho más real y mucho más veraz que lo que cuenta aquí, que desdramatiza dentro de un orden demasiado lo que es la situación que está describiendo de una chica joven que se queda embarazada y que recurre a su abuela porque no se atreve a recurrir a su madre. En fin, o sea que yo creo que va a ser muy elogiada, pero injustamente, Grandma, ¿no? La siguiente película, 107 minutos, sonata por violonchelo. Esta, rollito enfermedades. Sí, rollito, bueno, en este caso concreto, claro, la directora, que es una catalana, Ana Bofarul, pues ha intentado recrear su experiencia con su madre, que padeció fibromialgia, y es lo que padece también precisamente la protagonista, muy bien interpretada, por cierto, por Montse Germán. En ese sentido, las interpretaciones, incluso Juanjo Puig Corbé está muy bien, Jan Cornet también, pero es demasiado melodramática la película, un poco lánguida, está íntegramente dialogada en catalán, y es interesante el tema, pero se queda en tan largo, hay tan pocos contrapuntos luminosos, tan poco oxígeno en la película, que acaba pesándote muchísimo, hay muy poca trascendencia en los personajes, es dura, sórdida a ratos, en fin. A mí me ha dejado un sabor de boca más bien agridulce. Ya para los hipocondríacos... No, peligrosísima, porque Sí. además la fibromialgia, ya sabes que son dolores por todo el cuerpo que no tienen un origen fácil ni un tratamiento fácil tampoco, o sea que no, los hipocondríacos que no vayan, desde luego, y los depresivos tampoco, porque claro, hay mucha depresión en esta película. Caramba, en fin, lo has puesto perfecto Sí, para ahí. no, Oye, digo que... por cierto, vamos a la canción que has elegido para esta semana, pero antes permíteme que recuerde que después del boletín de noticias va a cumplir 76 años la artista a la que le vamos a montar una fiesta de cumpleaños esta noche, esta madrugada, es Tina Turner. Hombre, gran qué buena rockera. música. Bueno, tiene récord Guinness. Por ejemplo, fíjate, en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, llegó a concentrar a 185.000 espectadores. Impresionante. Y por cierto, Tina Turner. ya no es norteamericana. ¿No? Ahora es suiza. Fíjate. Y se ha nacionalizado Suiza precisamente por amor. Pero bueno, eso lo cuento después del boletín. Cuéntame, la canción elegida para esta semana. Pues mira, es de uno que sigue siendo inglés, Paul McCartney. Incluida en su banda, incluida la banda sonora original de Mistress America, que eso sí, tiene un montón de canciones indie y no indie, como esta, que es un tema pop buenísimo, No More Lonely Nights, nunca más, Noches Solitarias, nunca más. Buenísima canción en solitario, Paul McCartney, que qué voy a decir, Paul McCartney, ¿no? Pues los Beatles y él mismo, que es uno de los grandes cantantes de toda la historia, de los que más ha vendido, y un tema precioso, ¿no? Precioso, bonita, todos esos calificativos son pocos para la pieza que ha elegido esta semana Jerónimo José Martín, al que saludamos afectuosamente y le recordamos que la semana que viene tienes una cita con nosotros. Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, gracias. Adiós. Pónmelo desde el principio, Campos. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything aflutter. But another lonely night,
might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill of being near you. And if it takes a couple of years to turn your tears to laughter,